Y ya por último, y hilando con lo que te decía, te diría pues eso, si crees realmente en la justicia, ya sé que es una pregunta un poco ambigua y difícil y general, pero que me des tu opinión, y qué cambiarías del sistema para que funcione de manera correcta. A ver, yo, pues, en un grosso modo, sí creo en la justicia porque a ver, sí que es cierto que yo pienso que la justicia, al final son las normas y toda sociedad tiene que tener unas normas, ¿sabes? Entonces, creo que la justicia obviamente es mejorable, muchísimo, es muy, muy, muy mejorable. Se puede mejorar muchísimo en muchísimas cosas, pero sí que es cierto que pese a que hay excepciones en casos de que la justicia ha fallado, porque igual que todos los cuerpos de todos los estados fallan en muchos casos. Entonces la justicia muchas veces habrá fallado y se puede decir que los trámites sean más rápidos. Se puede intentar mirar muchas más excepciones. Se puede intentar mejorar, pues eso, lo que tú dices, a través de sentencias que puedan ser más corregibles. Se puede hacer muchísimas cosas, pero sí que es verdad que, en cierto modo, yo pienso que España es un país seguro. En líneas generales, España es un país seguro. Y un país que no tenga una buena justicia no podría ser un país seguro. Entonces, si te hablo en líneas generales, que tú me dices que la justicia falla en muchos casos, yo obviamente en tu caso y en el caso de la prisión lo desconozco. De hecho, era uno de los motivos por los que yo quería tener la charla contigo, porque pienso que igual que tú, o sea, tú me estás aportando a mí muchísimo, me estás dando una visión totalmente diferente a lo que yo tengo de lo que es una prisión. Entonces, ¿que la justicia funciona? Pues yo creo que en líneas generales sí funciona, aunque ya te digo, funciona en algunos casos y en otros no. Hay casos en los que sí funciona, porque si no, no tendríamos un país de primer mundo, que pues eso, que hay mucha seguridad. Tú te vas a países, yo tengo compañeros del máster que son compañeros que vivían en Latinoamérica y me contaban que ahí de repente ibas por la calle, te metían en un coche y te secuestraban, y eso se daba un martes a las 10 de la mañana en mitad del centro. Y aquí, pues eso, gracias a Dios, no existe, no está esa posibilidad. Y eso es, pues, a lo mejor por la justicia. Pero justicia engloba muchísimas cosas. Yo en justicia no solamente meto lo que son los jueces y los magistrados, sino también, pues, yo creo que la policía hace justicia, la gente en sí en la calle hace justicia, también la ciudad estar convencida de hacer justicia, porque si tú a lo mejor la conducta del ciudadano español también tiene que ser una conducta que vaya acorde a las normas que hay regidas en un ordenamiento jurídico como el ordenamiento. Entonces, pienso que esas normas sí que hacen que a lo mejor el Estado sea un Estado justo. Un Estado en el que a lo mejor una persona que delinque se le detenga y se le ponga una sentencia en contra. ¿Que en todos los casos sea así? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y hay casos en los que la justicia hace lo que le da la gana y juzga a una persona pues, injustamente, mal, y tenemos delincuentes que están en la calle e inocentes que están dentro de prisión. Y eso lo hay, pero lo hay en todas las sociedades. Que se catalogue el total como una justicia, como una mala justicia, pues mi opinión, para mí es una opinión demasiado exagerada, porque no puede ser una justicia tan mala en un país que sea tan seguro, porque al final tú lo tienes que ver desde un punto de vista muy global. Pues Jorge, yo te diría, bueno, en primer lugar, que muchas veces las comparaciones son odiosas, pero es inevitable hacerlas. Entonces, en el sentido de comparar España, el sistema de judicial español y la seguridad, por así decirlo, del ciudadano en España con un país de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Colombia, sobre todo Brasil, Colombia, etcétera, evidentemente salimos ganando, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un problema, o sea, hay un peligro, en mi opinión, que es, yo siempre pienso que cuando tú comparas, si tu comparación para ti sales ganando, te relajas. ¿Qué quiero decir con eso? Que tendemos a pensar que como podemos estar mejor que en otro lado, estamos muy bien. Y te compro, tampoco, ya te digo, intento ser siempre lo más objetivo posible. Entiendo que si haces una comparación con Latinoamérica, según también en concreto qué país, pues podemos decir que tenemos muchísima más seguridad y eso es evidente, eso no lo puede negar nadie. Pero yo creo que achacarlo a la justicia no sería, yo por lo menos mi opinión no sería lo correcto. Yo creo que básicamente va en función primero de que somos europeos, aunque a veces no nos acordemos, y vivimos en Europa y en Europa se dan unas circunstancias totalmente diferentes a las que se dan en Latinoamérica.
Pero claro, como en Latinoamérica la mayoría de países son hispanohablantes y digamos que es muy fácil, o sea, fíjate la reflexión que te propongo. Nosotros es más fácil que nos identifiquemos con un argentino o con un chileno o un venezolano o un uruguayo más que con un finlandés. Y al fin y al cabo, nosotros, por región y por continente, somos europeos como el finlandés y no latinoamericanos como el argentino. Entonces, la comparativa con Latinoamérica, porque nos pilla de hispanohablante y más cercano en nuestras mentes, salimos ganando, pero compáralo con los países en los que realmente tendríamos que compararnos, que son los países de la región europea. Cualquier país que te compare, yo creo que nos gana en cuanto a no solo a justicia, a nivel educativo, etcétera. Pero bueno, esos son debates ya a nivel. Sí, es que de esto podríamos hablar mucho tiempo. A ver, yo te Pero comento simplemente lo de Latinoamérica sí. porque, o sea, yo los compañeros con los que hice el máster, muchos de ellos eran de Latinoamérica y me comunicaban eso. No es que pensaba, o sea, obviamente pienso que hay muchos países que estarán por encima y muchos países que estarán por debajo. Simplemente decía lo de Latinoamérica por relación a eso, a la gente que ha estado conmigo, he tenido más cercana a lo mejor, y me comentaban en cuanto a seguridad. O sea, obviamente España tiene una constitución que es la constitución de Bonn, en plan, que viene también pues con otros países europeos, y viene pues ligada de ordenamientos que son parecidos y son europeos. Lógicamente, la seguridad que haya a lo mejor en esto en Latinoamérica no va a ser la misma, pero sí es verdad lo que tú dices, que habrá países como Finlandia que a lo mejor están mejor, que la gente no delinque, que tienen una cultura a lo mejor de vivir en sociedad mucho mejor que la nuestra, que sí que es cierto que en España pienso que la gente es muy egoísta. O sea, también te digo, la gente piensa en Noruega o en Finlandia, son países que la gente ve el trabajar y ve eso como algo que hay que hacer para toda la sociedad y estar todos bien y tal. Y aquí a lo mejor vemos pues que tenemos que ganar dinero para mí y mi familia. Y allá a lo mejor pues tiene un concepto más general, que para mi gusto es mejor, pero es verdad que están mejor, están mejor. Supongo que la justicia pues también será. Desconozco cómo es la justicia en los países nórdicos, porque tampoco he tenido la oportunidad de estar estudiando allí ni nada, pero supongo que será mejor. Lo de Latinoamérica te lo decía por eso, era simplemente por concretarte un poco, pero entiendo Sí, lo que me dices. sí, o sea, yo he entendido la comparación que tú me hacías, el por qué me la hacías y además la veo real. Pero como conclusión lo que yo quería decirte, por sacar esa idea, es que yo prefiero mirarme en el espejo de los que están mejor e intentar Sí, igualarlos sí, sí, sí. que los que están peor para sentir que lo que yo hago está correcto. Y ya para terminar, yo no creo en la justicia. A lo mejor es demasiado, como tú decías, general decir eso, y por supuesto que habrá casos en los que funciona, pero a nivel general, como te decía antes, ni creo que esté bien redactada. Creo que las leyes, y de hecho tú lo decías muy bien antes, ¿no? Que hay que marcar muy bien las pautas de la tipología delictiva y etcétera. Pero ni creo que estén bien hechas las leyes, ni creo que se apliquen en condiciones. Entonces yo creo que la justicia en España necesitaría una reforma bastante potente. ¿Qué pasa? Que al final la vida va pasando, y la justicia no es el único problema de la sociedad. De hecho, ahora mismo estamos en una pandemia mundial. Normalmente lo que más nos preocupa es la economía. Entonces, digamos que al final es como que no puedes abarcarlo todo, ¿no? Pero en mi caso personal, que además me afecta de manera cercana, Lo entiendo, ¿eh? la justicia necesitaría una reforma potente desde dentro. Y pues eso, pues el espejo puede ser quizá países en los que a priori no parece tan lógico y tan natural compararnos, pero quizás sí que deberíamos por el sitio donde estamos y porque estamos más cercanos a ese estilo de vida que al estilo de vida de Latinoamérica. Pero vaya, que entiendo lo que me has Álvaro, dicho, ¿eh? yo también te digo una cosa, y si yo estuviese en tu situación, seguramente tampoco creería en la justicia, ¿sabes? Eso también quiero aclarártelo, porque es verdad que mis circunstancias no son las mismas que las tuyas, y creo que tengo que ser sincero. Entonces, si yo estuviese en tu situación, tampoco creería en la justicia, la verdad. Bueno, pues intentemos que lo que te decía, que lo que el objetivo sea cambiarla y que nos dé esa confianza de que realmente sirve y es justa, ¿no? Porque la justicia tiene que ser justa como base, ¿no?